presentar a nuestra siguiente ponente. Ella es Global Head of People en Clara, es Carolina Staiza. Carolina, te voy a hacer coanfitrión. Listo. Yo creo que ya debes de poder. Ahí estás. Ahora sí, aquí estoy. Hola Pablo, ¿cómo ¿No? estás? Muy bien, Carolina, qué gusto saludarte. Muchas Igualmente, gracias. súper contenta de estar acá. Sí, nosotros más de tenerte aquí como ponente. Muchísimas gracias por el apoyo, por estar aquí con nosotros. Y ahora sí, te dejo para comenzar. Pues Pablo, primero quiero agradecerte por haber dejado a Anwar previo a mi presentación. Yo creo que mejor introducción no pude haber tenido porque además lo que vamos a hablar, mira, tomé todas las notas del mundo. Yo creo que si esto va a estar en video después, me voy a volver a escuchar la conferencia de él porque estuvo absolutamente espectacular y espero que todos los que van a estar en esta charla también puedan haberla escuchado porque vamos a hablar de temas relativamente similares y que tienen que ver muchísimo también con esto de la sincronía, que es el tema que les traigo hoy, ¿vale? Entonces, Pablo, si entiendo bien la logística, presento yo, ¿cierto? Exacto. Listo. Entonces me voy a buscar en este instante mi presentación y ya la voy a poner aquí en modo presentación y tú me avisas cuando estemos listos. Ahí está ya, perfecto. Vale, perfecto. Bueno, pues nada, Anwar, bienvenido también a esta ponencia y bienvenido a todas las personas que nos están acompañando en este espacio maravilloso. De verdad que lo dije, tuve la posibilidad también de compartir con ustedes en Business Republic el año pasado y creo que de las cosas bonitas, porque todo en la vida tiene cosas positivas y aprendizajes que nos trajo la pandemia y que nos ha traído la aceleración tecnológica y que nos ha traído la globalización, tiene que ver con la posibilidad de compartir este tipo de espacios y aprendizajes y experiencias. Indudablemente la academia es un espacio muy valioso, pero definitivamente las experiencias compartidas de las compañías son vitales para poder crecer, construir y trabajar de forma colaborativa. Y creo que de eso les voy a hablar el día de hoy. Les voy a comentar algo que tiene que ver con las nuevas formas de trabajo, con los way of work, y por eso hacía referencia a la conferencia pasada de Anwar, porque todo esto tiene que ver también mucho con metodologías ágiles, tiene que ver mucho con las nuevas formas de trabajar, tiene que ver mucho con los entornos y tiene que ver mucho con el concepto que les voy a traer también el día de hoy, que tiene que ver con otra nueva forma, otro nuevo skill que tiene que ver con la sincronía. Y es la capacidad que tenemos de trabajar no en simultaneidad y en un mismo espacio, sino en ambientes asincrónicos, la posibilidad que tenemos de compartir experiencias, pero no en el mismo sitio, en el mismo lugar, en el mismo momento, sino comenzar a trabajar de manera colaborativa. Entonces me presento nuevamente, mi nombre es Carolina Staiza, soy la Head Global de People, que es una empresa latinoamericana, pero orgullosamente mexicana también. Yo trabajo desde Colombia para toda la región. Encantada de liderar para Clara y encantada de trabajar para compañías tecnológicas y compañías de innovación financiera y tecnológica que le permiten al mercado y que le permiten a nuestros clientes ver nuevas formas de solucionar los problemas que tenemos en el día a día. ¿Y cómo voy a comenzar hoy? Con algo que ustedes han hablado a lo largo del día. También estuve escuchando las ponencias también alrededor de la capacitación y alrededor de cómo adiestrar y cómo entrenar a nuestra gente en el día a día. Pero para hacerles el cuento corto, nos estamos enfrentando a una cantidad de nuevos conceptos en las empresas. Empresas startups que quizás ya están muchísimo más familiarizadas, pero empresas corporate que están comenzando a entrar en este mundo sin una comodidad de cómo hacerlo, sin un 100% de certeza sobre cómo comenzar a manejar terminologías como la agilidad, la colaboración, esto del mindset. ¿Qué significa? Todos comenzamos a hablar de mindset, el mindset de growth, el mindset de agilidad, el mindset de colaboración, pero ¿qué significa esto para nuestro día a día? Y a eso nos enfrentamos las personas de recursos humanos o las personas de people. ¿Cómo logramos traer todos estos conceptos a la mesa acompañando a nuestro equipo, acompañando a nuestros colaboradores, a la gente que trabaja en nuestras organizaciones y que de alguna manera, al incluir todos estos procesos y estos métodos dentro de la organización,
seamos compañías más eficientes, seamos compañías más productivas, donde tengamos gente con su satisfacción del deber cumplido y obviamente enfrentando estos desafíos de ambigüedad de los que hablábamos en la ponencia pasada, enfrentando todo este tema de cambio constante. Y la realidad, yo creo que eso es lo primero que no va a cambiar. Esa frase no es mía, esa frase es de la humanidad, y es que lo único constante definitivamente es el cambio. Y siempre ha sido así, sino que ahora es cada vez con mayor velocidad. Todos hablamos de que estamos listos para el cambio, pero de verdad que cambiar es todo un desafío y todo un método. ¿Y dónde comienzan los cambios? Y fíjense que antes, voy a parar un poquito en prepandemia, digamos que todo sucedía alrededor de un espacio. Estoy generalizando, pero para ponerlo en términos que todos lo entendamos. Nosotros hablábamos de que todo sucede en un espacio. ¿Y qué sucede en un único espacio? El trabajo. El trabajo era una oficina, un edificio, 2 o 3 sedes, pero casi que a uno no se le ocurría que todo pudiera suceder en algún otro momento. Entonces la priorización del espacio era tremendamente fuerte. Si bien el tiempo siempre era una variable, la variable que más estaba pesando definitivamente tenía que ver con el espacio. Sobre cómo todo sucedía, tu casa es tu casa, tu oficina es tu oficina, tu gimnasio es tu gimnasio, tu academia o tu institución educativa o colegio o escuela era eso. Eran espacios, la prioridad sucedía ahí. El tiempo también era una variable, pero muy condicionada a lo que sucedía en el espacio. Y surge la pandemia, y la pandemia nos da otra posibilidad o nos da otras alternativas, y es que necesitamos estar conectados desde donde estemos, ya no importa si estamos o en el colegio, o en la escuela, o en el gimnasio, o en el trabajo, en la oficina, o inclusive con nuestras familias, porque todo se centró a que necesitábamos comenzar a estar conectados, por obviamente fue una contingencia que vivió la humanidad, de la cual nadie nos escapamos, y por eso estas metodologías de colaboración comienzan a generar más relevancia. Siempre estuvieron ahí, o sea, las metodologías de colaboración como Agile, Scrum, Design Thinking, Kanban, y mil nombres más que no voy a contarles en esta charla, pero que seguramente ustedes han encontrado, siempre estuvieron presentes, pero con la pandemia y con la tecnología cobró una relevancia mayor. ¿Qué importancia tenemos como organización? Que para estar conectados necesitamos unas metodologías de colaboración diferentes, que ya no necesariamente estaban correlacionadas con el espacio, que ya no hacían parte de ir a una oficina, a una sala de juntas, o no podíamos. Sí estaban, sí era esa la metodología, pero no podíamos hacerlo y necesitábamos comenzar a estar integrados. Todos vivimos los primeros momentos de esta situación y nos íbamos adaptando, pero wow, tenemos ahora el desafío de que lo tenemos que hacer de una mejor forma y eficiente. Entonces, como organización, las organizaciones como Clara nacimos online, entonces digamos que tienen este mindset, si lo vamos a llamar en el día a día, ya muy inyectado, pero hay organizaciones que no. Hay organizaciones que tuvieron que salir de sus oficinas, que tuvieron que salir de su trabajo, que tuvieron que salir de su rutina, porque es que, ojo, que no es ni siquiera no ir a la oficina, es toda la rutina que había detrás de eso, de tomar mi transporte, ir al lugar, llegar, organizar la reunión, tomar el café, y eso se pierde, y detrás de eso no solamente se pierde esa rutina, sino las dinámicas que había detrás de esa rutina y las conexiones que se daban a partir de esa rutina. Y tenemos que volver a generar nuevas rutinas que hoy en día ya no son rutinas, son una nueva normalidad o una nueva forma de trabajar, a new way of work, y nos enfrentamos a esta posibilidad de diseñar formas más simples, ágiles y eficientes de trabajar, un poquito al principio con resistencia al cambio, que es muy normal en el ser humano, y ahí es donde recursos humanos o people o talento humano comienza a enfrentar esos desafíos de poner estas conversaciones de forma más relevante en la mesa. ¿Y por qué? Porque ya sabiendo y estando conscientes de que tenemos que trabajar de una forma diferente, pues tenemos que comenzar a pensar en simplicidad, y me encanta esta palabra porque además es uno de los valores que más trabajamos en Clara en el día a día, y es
que sean cosas simples, que sean fáciles de usar, que estén a 2 clics de distancia, que estén ahí a la luz del día y que no tenga que yo ir a buscar 20 archivos para poderlo organizar, que sean cosas fáciles de usar, que sean ágiles, es decir, que no tengan la burocracia y que sean más autónomos y que tengan una capacidad de experimentación. Antes por la dinámica del espacio, era necesario generar esos steps, porque tampoco me atrevería a decir que no eran válidos, fueron válidos en su momento, a variar esos steps de aprobación. Primero pasa por acá y después va allá y después va acá, pero cuando el espacio pierde esa dimensión y es el tiempo el que comienza a crecer y ya vamos hacia allá, pues es importante comenzar a trabajar de forma un poco más colaborativa. ¿Para qué? Y menos en secuencia y más en simultaneidad, es la palabra que estaba buscando, para que seamos más eficientes a la hora de generar soluciones. Entonces, esto que hoy en día yo vivo en Clara, seguramente también lo tienen ustedes, las compañías que están acá, o interiorizado o en proceso de interiorización porque lo han encontrado como una necesidad. ¿Cómo hago yo para trabajar más eficiente? ¿Cómo hago yo para trabajar de una forma más ágil? ¿Cómo hago yo para trabajar de una forma más eficiente? Y que pueda lograr los resultados que este nuevo mundo tan cambiante me está trayendo en el día a día. Y aquí entra recursos humanos muy apalancado de una nueva variable que yo me atrevo a decir hoy que definitivamente no puede ser una variable solamente del área tecnológica, y es la capacidad de involucrar tecnología en todos los procesos. Cuando yo mezclo el factor humano, es decir, las habilidades del talento humano para comenzar a trabajar en estas nuevas dimensiones, apalancado en herramientas tecnológicas, como lo muestro en esta gráfica, los negocios cada vez terminan siendo más viables. Entonces, fíjense que son 2 variables importantísimas. No hace mucho, Pablo, Hans y todas las personas que están acá, yo estaba en una charla y les decía en algún momento, y era una charla a personas de people, personas de recursos humanos. Mi conversación era, ojo, que los temas de tecnología ya no pueden ser un tema del área tecnológica. Las personas de recursos humanos tenemos que tener esa conversación en primera persona. Eso significa hacer un upskilling en esa competencia, porque no puede ser, mira, es que tecnología no me ha ayudado, no me ha traído, no me ha organizado. Ahí tenemos un desafío gigante. Y creo que esa es como mi primera gran experiencia o mi primera gran recomendación. O sea, nosotros tenemos que abrazar la tecnología, ser muy cercanos a la tecnología, porque las nuevas competencias del talento humano y los nuevos entornos implican que estemos más cerca de ese proceso para comenzar a trabajar de una forma más eficiente en los nuevos entornos laborales. Y esos nuevos entornos laborales tienen que ver con este concepto que les traigo, y es de la capacidad de trabajar también asincrónicamente. Y es cómo logramos, a partir de estar ya no solamente en espacios diferentes, sino en lugares diferentes y en horarios diferentes, en usos horarios diferentes, seguir manejando un muy buen contexto, una buena alineación y una buena comunicación. Trabajar con agilidad y con responsabilidad, o este término accountability. Trabajar de manera colaborativa, construir de forma colectiva y poder gestionar mejor el tiempo. Esto suena digamos, como normal. O sea, esto es como las nuevas competencias para trabajar de forma sincrónica. Pero fíjense que tienen unos desafíos enormes, y es, primero, alinearnos. ¿Qué significa alinearnos? Pero no que sea en una reunión donde estemos todos, sino que quizás lo podamos hacer de forma sincrónica, a través de plataformas o herramientas o metodologías en donde haya personas en un horario, otras personas en el otro, y podamos tener los mismos objetivos y los mismos indicadores, y que si los cambiamos en determinado momento, y me gustaba lo que decía Anwar hace un momento, y no porque el líder no pueda manejar la ambigüedad, sino porque es que el mismo entorno está comenzando a generar una ambigüedad en su día a día por los cambios que se están dando en el planeta. Que de alguna forma también podamos co-crear en esos espacios de manera colaborativa. Vengan, les cambio el ejemplo de cómo lo vivo yo. Hace 15 años, para los que comenzamos a trabajar hace mucho tiempo, uno organizaba una presentación
la trabajaba durante semanas o días, para no hacer tan largo la historia, la presentaba, digamos que casi sin muchos insights, más allá de unas instrucciones iniciales, y en algunas reuniones eso se aprobaba o se rechazaba. Eso es un poco diferente a lo que sucede hoy en día. Hoy en día una presentación se hace como en esta gráfica de la mitad a 4 manos o a 6 manos. O sea, todos vamos trabajando en una presentación en simultánea y vamos construyendo sobre las cosas que van trabajando en el día. Ese trabajar a 4 manos o a 6 manos o desde diferentes regiones en plataformas que le permiten a uno hacer eso, genera una inteligencia colectiva de una forma muy diferente porque trabajamos simultáneamente. Eso es un nuevo skill. Y no es un nuevo skill menor tanto para atraer como para desarrollar al interior de las organizaciones, porque tenemos que acostumbrarnos a que yo puedo hacer algo en una presentación y alguien lo está cambiando en determinado momento. Y perdón, pongo el ejemplo tan simple porque me gusta ir a este tipo de ejercicios para que entendamos que esa es la nueva cotidianidad. Ya no es que yo vengo yo aquí con una presentación, bueno, y aquí es inclusive este foro en algún futuro lo podemos hacer de forma inclusive colaborativa, donde podamos construir en simultánea lo que va sucediendo, porque alguien lo puede traer y corregir, porque también tiene una visión diferente, y cuando estamos construyendo el producto y procesos al interior de las compañías, eso es tremendamente constructivo. Hace 20 años, para los que tenemos más de 20 años ya trabajando, eso casi que podía ser un insulto en una corrección, o sea, como que te dijeran, eso no se hace así. O sea, podría ser una corrección fuerte en una presentación. Hoy en día es parte de ese trabajo colaborativo, que cuando además uno lo hace en simultánea, genera un ahorro de tiempo impresionante. Yo hoy en día pertenezco a comités asincrónicos, comités de tomas de decisiones que suceden en diferentes momentos y usos horarios, y en el cual se permite tomar decisiones de manera contundente. Entonces, fíjense que pasamos de un mundo donde tenemos una cantidad de cosas que suceden presencial, y presencial sí por el espacio de oficina, sí por el edificio, sí por la zona donde se ve la escala de aprobaciones, a espacios más virtuales. Tengo aquí obviamente la gráfica de Zoom, pero quiero hacerlo más desde el punto de vista virtual, donde en simultaneidad, ya no en 2D, sino en 3D y en 4D, comenzamos a generar ideas, a trabajar colaborativamente, a hacer ajustes, a organizar propuestas donde somos varias personas trabajando a varias manos, pero a varias manos no en simultánea ni siquiera, sino en diferentes momentos del día. Y eso requiere un cambio de mentalidad, porque antes estábamos acostumbrados a yo hago la presentación, recibo las aprobaciones y en 20 minutos, vamos a hacer la historia muy corta, hago los comentarios y quedo aprobado, rechazada o aprobada con comentarios. Y aquí se está en modo construcción de manera permanente. Si yo como líder de una organización, y me voy al mindset, si yo como líder de la organización no entiendo ese growth, y eso es un poco el growth mindset, no entiendo ese growth y esa construcción permanente, puedo sentir que mi trabajo estaba mal, o no estaba hecho de la forma en que se quería. Pero por el contrario, si mi mindset es de growth, yo puedo seguir aprovechando todo eso que estoy recibiendo, para poder construir nuevas propuestas de valor para la compañía y para la organización. Entonces, ¿qué hacemos con la sincronía? La sincronía es definitivamente este punto medio. Ofrece a los trabajadores la flexibilidad para decir en qué día y hora pueden comenzar a ser más productivos. ¿Cuándo voy a mirar esa presentación? ¿En qué momento reviso ese Slack? ¿Cuándo entro a mirar ese Notion? ¿En qué momento voy construyendo esta presentación en simultánea? Porque acuérdense que aquí ya el gran protagonista no es el espacio. Aquí el gran protagonista comienza a ser el tiempo. El tiempo. Entonces yo a través de las aplicaciones, y ya me voy un poco a contar, no muy en detalle, pero sí a contarles, a través de las nuevas aplicaciones comienzo a entender que puedo organizar mi agenda, ya no tanto en favor del espacio, sino en favor del tiempo. Tiempo para diseñar, tiempo para trabajo colaborativo, tiempo para trabajo en vivo, y por eso me devuelvo un poquito, por eso comienzo a encontrar ese punto medio. Nosotros pasamos en un momento muy pendular de todo presencial al momento de pandemia todo virtual, y lo que está sucediendo con la sincronía es que comienzo a pendular en ese punto medio, ¿listo? En donde yo puedo comenzar a definir en qué momento soy presencial, en qué momento puedo llegar a ser virtual
aquí hay todo un proceso de madurez para yo también, como ser humano y mis colaboradores, nos conocemos y entendemos cómo funcionamos mejor de acuerdo a la cultura también de la compañía y a la propuesta de valor de la compañía y a las herramientas que maneje la organización. Y así comienzo yo a conciliar mis tareas. Entonces, puedo tener algunas sesiones presenciales en el día, organizadas en usos horarios que para los que tenemos la posibilidad de tener gente en varias partes del planeta, tenemos que tener esa conciencia de conciliación, pero también puedo definir espacios off en donde yo estoy haciendo espacios de co-creación, de pensamiento, de diseño, pero también puedo tener reuniones de espacio compartido. Es decir, a través de herramientas, ahorita les cuento un poquito de herramientas, aunque no, quizás no voy a entrar ahí, pero algo podemos conversar sobre eso, a través de un Loom o de la misma suite de Google o de Asana o de Notion o de Confluence. Tengo la posibilidad de ir construyendo sobre un documento o sobre una presentación que termina siendo documentos vivos donde logro sentar propuestas que tienen un inicio, pero que van teniendo una evolución en el tiempo. Entonces, como les decía, digamos que ya no hay tanta énfasis en el espacio, hay cada vez más énfasis en el tiempo. De alguna forma, todas las empresas estamos teniendo un camino de evolución hacia ese momento de priorización en el tiempo. Cuando finaliza la pandemia, comenzamos a trabajar en, no sé, voy a combatir, yo estoy desde Colombia, supongo que en México y los demás países que nos puedan acompañar acá, tienen dinámicas muy similares, pero entonces comienza, ¿cómo volvemos a la oficina? Vamos a volver un día sí, un día no, una semana sí, una semana no. Y creo que son buenos inicios hacia el trabajo, pero al final el que va a marcar esa pauta definitivamente va a ser el negocio, el cliente, las personas. Cuando, y yo creo que vamos hacia ese camino, cuándo puedo ser productivo, cuándo puedo no ser tan productivo, en qué momento del día genero esa decisión, para que no sea la rutina de 2 días a la semana. Yo trabajé en una compañía también recientemente, donde teníamos un mes de trabajo virtual y después teníamos una semana presencial y ahí hacíamos como un reboost y volvíamos otra vez a trabajar de manera virtual como para poderlo compartir. Pero durante ese mes y medio, comenzamos a tener varios momentos asincrónicos, muchos momentos asincrónicos que requieren las competencias que les estaba comentando anteriormente. Entonces, ¿qué nos permite esto? Definitivamente un tema de flexibilidad. Cada vez podemos organizarnos y gestionar mejor el tiempo. Esa siempre ha sido una competencia que hemos buscado, ¿no? Las personas de recursos humanos, las personas de people. Pero ¿cómo se ha vuelto relevante ahorita en esta realidad de trabajo híbrido, si lo queremos llamar como nuestra invitación al panel de hoy? También buscando que ese trabajo híbrido y esa competencia sincrónica nos traiga más efectividad. Y ahí hay un nuevo tema muy de la mano de la efectividad, que es la proactividad, que tanto yo me sumerja en ese mundo colaborativo donde genero valor. Antes casi que uno iba a una reunión por invitación, hoy se mete uno en espacios y crea espacios como lo que permite hacer Slack, que seguro ustedes, muchos de las personas o de las organizaciones que hoy nos acompañan, lo tienen. Hoy en día tú puedes crear espacios en cualquier momento. O G Suite también te permite crear espacios, o Confluence te permite crear espacios. También puedes comenzar a tener espacios de enfoque, o sea, ¿cuándo puedo programar interrupciones? Estas herramientas nuevas que tienen que ir de la mano de esos skills que los nuevos trabajadores debemos tener. ¿Cómo programo espacios de interrupciones o programo espacios de trabajo? Porque las agendas hoy en día son agendas también colaborativas, entonces yo puedo ver un poco cómo están las otras personas de la organización para poderlo trabajar. También nos permite, y esto me encanta, el tema de la estrategia. Yo en estos espacios, cuando uno está en vivo es canté en vivo y si salió mal la canción, quedó mal la canción. Estos espacios te permiten repensar, te permiten corregir, te permiten enviar y reenviar, y es importante. Creo que uno de los grandes valores agregados es que todas estas herramientas trabajan tan en red que definitivamente nos permite una documentación que antes era un desafío para todas las organizaciones. Además, porque eran tareas post, ¿sí? Yo terminaba un trabajo y después miraba dónde lo guardaba. Y si lo guardaba, y si lo compartía, y a quién se lo había compartido. La persona se iba y la documentación se iba o con la persona o con la reseteada del equipo.
Hoy en día tenemos una documentación también en línea y compartida. Entonces, la memoria corporativa, si le queremos poner ese nombre, está más al día gracias a la posibilidad de esta nueva competencia que va sumada de la mano de la globalización. Y es que definitivamente, pues, hoy en día contamos con esta información que nos permite estar, digamos que en todas partes en determinado momento. Y eso para mí hoy en día también es motivo de orgullo por los valores que en Clara compartimos, pero porque lo profesamos y porque es de alguna forma lo que en recursos humanos buscamos, que los valores de la compañía estén tangibles en el día a día de los comportamientos. Yo creo que todas las organizaciones tenemos ese reto. Hay organizaciones que hoy en día han repensado sus valores o sus comportamientos. Hay organizaciones que todavía seguimos trabajando en el desafío de que esto se respire en el día a día. Para contarles un poco en el caso de Clara, pues el orgullo de que lo que yo estoy haciendo y lo que estoy compartiendo sea importante y sea relevante, lo permite este tipo de trabajos y organizaciones. Yo digo que las otras también, pero hoy en día es más fácil compartir el conocimiento. Tenemos que tener el mindset para esto, ¿no? Compartir lo que tenemos en el día a día. Hoy en día es más fácil compartirlo y eso me genera mi orgullo porque yo puedo compartir una presentación que hago en mi día a día y la puedo compartir entre varias personas de la compañía y esa presentación puede trascender. 20 años atrás eran los que estuvieran invitados a la reunión prácticamente. Eso me da también propiedad, o sea, yo soy consciente de mi proyecto y de los proyectos que están sucediendo en simultánea de manera sincrónica o asincrónica. Estas herramientas tienen una curva de aprendizaje. Digamos que hay que entrar a probarlas y a utilizarlas y a equivocarse en su utilización, pero una vez uno se mete a esa curva de aprendizaje y se sumerge en el desafío de tener claridad sobre la tecnología, le permiten a uno hacer el trabajo de forma más simple que antes, no se alcanzan a imaginar. Lo que pasa es que las compañías que no han nacido así, porque también he trabajado en compañías que vienen de un stage más tradicional, mientras organizan ese proceso requieren el acompañamiento un poco de lo que nos hablaba también Anwar en su sesión, cómo hacemos para acompañar a nuestros colaboradores hacia eso. Pero indudablemente, y como lo decimos en Clara, el cambio constante está ahí de manera permanente. O sea, creo que la gran respuesta a todo esto es que tenemos que estar listos para que esto cambie y abrazar el cambio de manera sincera y sabiendo que hace parte de la cotidianidad, porque además lo va a hacer de ahora en adelante en el día a día. O sea, como antes mudarse era una cosa que uno hacía cada 20 años, hoy en día uno se muda con muchísima más frecuencia y las nuevas generaciones más todavía. Antes estudiabas para toda la vida y no cambiabas de carrera, era una cosa muy compleja que lo hicieras. Hoy en día ese cambio o vivir en otro país, indudablemente las organizaciones tenemos que estar listos a tener también ese cambio constante y de forma documentada y no verlo como algo positivo, negativo, perdón, sino algo como de crecimiento. Y bueno, tengo dos valores más de Clara, muy de la mano de lo que creemos, que tiene que ver con la inclusividad y con la claridad. La claridad es creo que uno de los valores más bonitos en este tipo de compañías y por supuesto en la nuestra o en la que yo represento, porque toda esta información de forma clara nos permite, todas estas herramientas toda esta información en estas herramientas nos permiten tener más claridad al interior de las compañías. Habilidades que necesitamos para este tipo de trabajo y para este tipo de nuevos desafíos, la resolución de problemas, la capacidad de autogestionarnos, porque cada día, como son tantas cosas que suceden en simultánea en las organizaciones, nuestra autogestión es absolutamente fundamental. La capacidad de trabajar con personas y en equipo, pero ya no es trabajar con personas a cargo, sino trabajar con personas de forma simultánea y en todos los niveles. Y por eso son organizaciones cada vez más planas. Y por supuesto, tecnología y desarrollo. Ya lo mencioné, pero lo vuelvo a poner aquí. Ahora, tenemos que ser muy sabios o aprender. Yo creo que los errores nos traen una sabiduría
para elegir el medio indicado. ¿En qué momento yo trabajo sincrónico? ¿En qué momento trabajo asincrónico? ¿En qué momento lo necesito hacer presencial porque se requiere una conexión presencial? Yo no creo mucho que eso sea de horarios, pero creo que también poner horarios o días a la semana genera unas nuevas rutinas que después irán evolucionando. Entonces no creo que sea un paso innecesario, creo que es un paso que hay que dar para ir buscando esa nueva competencia o ese nuevo capability en las organizaciones. Para llegar a ese capability, esos horarios hacen parte de algo que como organización debemos construir, ustedes y nosotros. ¿Qué acuerdos vamos a hacer? ¿Qué prácticas? ¿En qué idiomas? Para los que trabajamos con sedes en muchos países, ¿en qué idiomas nos queremos comunicar? ¿Y qué competencias son requeridas y qué competencias son un must? Porque desarrollar competencias también tiene un reto y un desafío, como lo hablábamos en la charla de Coursera. Entonces ahí también tenemos que entender con qué competencias sí o sí necesitamos tener y qué competencias tenemos la capacidad de desarrollar. Para que seamos una empresa definitivamente flexible, como por fortuna hoy lo estamos cada vez evolucionando más en nuestra organización, pero seguramente este es el desafío de todos los que estamos aquí desde Recursos Humanos. Una organización flexible, tecnológica, una organización cada vez más plana, que se permita adaptar al cambio en este mundo absolutamente asincrónico. Yo aquí tenía una diapositiva de herramientas. Les puedo hablar de Slack, les puedo hablar de Notion, les puedo hablar de Jira. El mensaje es, sean cercanos, uno, a las herramientas. Dos, conecten las herramientas, porque la conexión es importante. Las herramientas aisladas no conectan la información. Y tres, toda esa información genera data. Eso me da para otra charla completa, pero esto es una nueva memoria de aprendizaje muy, muy, muy importante en las organizaciones. Tecnología es fundamental para comenzar a hacer el trabajo asincrónico. Por aquí me faltó el logo de Loom, pero hay muchas herramientas que podemos comenzar a implementar o a desarrollar, porque tener la herramienta, y ojo que este es un mensaje importantísimo, no genera la garantía del trabajo asincrónico y colaborativo. Tener la herramienta, Slack no es un WhatsApp. Slack tiene códigos de comportamiento, tiene códigos de agendamiento, tiene códigos de poder guardar la información. Ahí hay un rol importante de recursos humanos y es entender la herramienta, pero dar los códigos claves para que la organización se comporte y optimice la forma de la herramienta para que podamos tener equipos definitivamente conectados y que el trabajo quede efectivamente documentado y no que se pierda, y que los equipos trabajen de manera integrada. Otro mensaje que le daba a mi equipo esta semana, y es que creo que uno de los grandes retos de recursos humanos tiene que ver con unir esos puntos en las organizaciones. Y lo hablaban en la sesión anterior, Anwar, y hablaba de los silos organizacionales que a veces se manejan en el mundo corporativo. Aquí, al estar trabajando de manera 3D, también hay puntos que se nos pueden quedar sin conexión. Entonces, People tiene un reto enorme a la hora de conectar los puntos, especialmente en organizaciones que son matriciales, funcionales y que tienen bastante trabajo asincrónico. Mi invitación con esta charla, y no sé ni cómo voy de tiempo, espero que bien, porque me emocioné con el tema, porque el tema me apasiona definitivamente. Mi invitación con esta charla es a que lo entendamos desde recursos humanos de forma cercana, la tecnología y las competencias para poder trabajar cada vez de forma más asincrónica y globalizada, de una forma integrada, nosotros cercanos a la tecnología, conectando a la tecnología con las personas y generando esos códigos y esos ambientes fundamentados en los valores de la organización, en lo que nosotros y cada organización que aquí está en este espacio pueda representar y quiera representar a partir pues, del negocio que sirven, del producto que sirven y de las personas que están sirviendo. Y no sé si Pablo está por ahí. Aquí ando, escuchando toda la plática. Carolina, muchas gracias. No, a ti, muchísimas gracias, Pablo. No sé cómo nos fue de tiempo. Pues estamos ya un par de minutos adelante, retrasados, pero no pasa nada. Creo que
La plática estuvo buenísima. No sé si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario para Claro que Carolina. sí. Cualquier cosa, encantada de estar acá o encantada en el momento que quieran y que consideren de que compartamos información. Perfecto. Pues muchísimas gracias, Carolina. Como siempre es un placer tenerte aquí en los eventos. Ojalá que pudieras venir al evento presencial mañana, pero cuando andes por México, avísanos. Claro que sí, cuando esté en México les avisaré y de verdad que muchísimas gracias por este espacio. Encantada de estar acá.